Los vertebrados son aquellos que tienen espina dorsal o columna vertebral. Está compuesta de hueso o cartílago, un tejido semejante al hueso pero ligeramente más suave y flexible. Los vertebrados muestran otras adaptaciones que han contribuido a la invasión exitosa de la mayor parte de los hábitats. Entre los vertebrados más relevantes podríamos encontrar las aves, los peces, los reptiles, los anfibios y los mamíferos. Las aves son vertebrados de sangre caliente con plumas. Tienen escamas en las patas, así como algunos en los mismos organismos internos, entre ellos una cloaca que participa en la excreción y la reproducción. Producen huevos amnióticos que son fertilizados en el interior de la hembra. Las aves surgieron cuando los reptiles del Mesozoico empezaron una radiación adaptativa. Se distinguieron de un linaje de pequeños dinosaurios terápodos, un tipo de carnívoro que corre sobre dos patas, y sus plumas evolucionaron a partir de reptiles muy modificados. A diferencia de los reptiles, las aves cuentan con un mecanismo intrínseco que ajusta la temperatura corporal. La mayor parte del calor no la obtienen de fuentes externas, sino del metabolismo. Cuando afuera hace frío, esponjan las alas conforme al aislamiento. Cuando hace demasiado calor, los sacos elásticos de aire conectados a los pulmones aumentan la salida del aire caliente, lo cual le permite eliminar el exceso de calor metabólico. Para volar, hubo que modificar el cuerpo en su totalidad, desde la estructura ósea hasta mecanismos sumamente eficientes de respirar y desplazarse. Pero más que eso, las aves necesitan una corriente de aire, poco peso y un aleteo capaz de proporcionar el impulso de elevación o una fuerza perpendicular a la de la corriente del aire. Hay cerca de 28 órdenes de aves y 9.000 especies conocidas, cuyo tamaño, proporciones, pigmentación y capacidad de vuelo son variables. Ejemplo, el colibrí es más delgado, pesa 1,6 gramos. El avestruz, el ave más grande, llega a pesar 150 kilogramos, no puede volar, pero los poderosos músculos de sus patas lo ayudan a correr a toda velocidad. Fueron las aletas de estos los primeros en la evolución de adaptación de los vertebrados. Los peces pueden clasificarse en peces sin mandíbula, peces óseos y peces cartilaginosos. Los peces sin mandíbula fueron los primeros vertebrados en evolucionar. Se originaron en el mar, eran peces muy raros y protegidos por unas placas óseas tipo armadura. Hoy en día existen dos tipos de peces sin mandíbula. La lamprea. Viven en madrigueras comunales en el lodo, se alimentan fundamentalmente de gusanos poliquetos y atacan ávidamente a peces que están muriendo, por medio de unos dientes semejantes a las tenazas y otros que rodean la lengua para perforar. Los peces cartilaginosos tienen un endoesqueleto compuesto de cartílago. Comprende 625 especies marinas, entre ellos los tiburones, las rayas y las mantarrayas. Estos depredadores carecen de huesos en su esqueleto. Es totalmente formado por cartílagos. Es menos quebradizo y más flexible que el hueso. El cuerpo está protegido por una piel parecida al cuero, cubierta con pequeñas escamas. Los peces óseos. Se refiere al esqueleto de estos animales, el cual está compuesto de huesos más que de cartílagos. Son de sangre fría. Ambos sexos tienen una cloaca abertura que participa en la excreción y la reproducción. La hembra es fertilizada internamente. Inclusive, las especies acuáticas ponen sus huevos en la tierra. Sus grupos principales son la tortuga. Viven dentro de un caparazón unido al esqueleto. En caso de amenaza, esconden la cabeza y las extremidades. Las tortugas no tienen dientes, sino placas óseas resistentes con las que atrapan el alimento y lo mastican. Los huevecillos son vulnerables a muchos depredadores terrestres. Si a ello agregamos la cacería y la destrucción de los sitios de desove, comprenderemos por qué la mayoría de las tortugas marinas se hallan al borde de la extinción. Lagartos. Con 4.710 especies, son los reptiles más heterogéneos. El lagarto más pequeño cabe en una moneda de 10 centavos de dólar. El más grande, el dragón de Komodo, es un lagarto vigilante que llega a medir 10 metros. Los camaleones utilizan golpecitos precisos de una lengua pegajosa que a veces es más larga que el cuerpo. Las iguanas, entre ellas las marinas de los Galápagos, son herbívoras.
Algunas tratan de espantar a sus enemigos agitando el abanico de su lengua. Tuataras descienden de un grupo que alcanzó su apogeo durante el Triásico. Son reptiles aunque parecen a los anfibios, actuales en su cerebro y locomoción. Igual que algunos lagartos, tienen un tercer ojo, intermedio bajo la piel, con retina y conexiones con el cerebro. Serpientes. En el Cretácico, los lagartos de patas cortas y cuerpo largo dieron origen a las serpientes. Algunas de estas aún conservan residuos óseos de las extremidades traseras. Son carnívoras. Algunos, como las víboras cascabel, atacan y someten a su presa mediante el veneno. Orden Cocodrilia. Casi una docena de especies de cocodrilos y caimanes son parientes vivos más cercanos de las aves. Todos son depredadores en el agua o cerca de ella. Están dotados de mandíbulas poderosas y dientes afilados. Igual que otros reptiles y aves, los cocodrilos nivelan la temperatura corporal, modificando ciertos comportamientos y ajustando las tasas metabólicas. Los anfibios fueron los primeros tetrápodos en tierra firme. Los tipos de anfibios actuales tienen 4 patas o un ancestro acuático. Su reproducción: tienen sexos separados, puesto que son animales dioicos. Su fecundación en los anfibios puede ser externa, cuando se fecundan por huevos, o interna. Son animales dependientes del agua. En los anfibios ovíparos, que son en su mayoría, los huevos pueden ser depositados en agua dulce o tierra. En el caso de los anfibios ovíparos, existen en los animales anfibios la reproducción vivípara, como es el caso de la salamandra. Los mamíferos son una clase de vertebrados amniotas de sangre caliente que poseen glándulas mamarias productoras de leche, con la que alimentan a las crías. Se conocen unas 5.487 especies actuales, de las cuales 5 son monotremas, 272 son marsupiales y el resto, 5.209, son placentarios. La ciencia que estudia los mamíferos se denomina teriología o mamiferología. La reproducción de los mamíferos es vivípara, o sea, sexualmente, uniendo los espermatozoides y óvulos por la fecundación interna. Su alimentación: los mamíferos tienen una dieta muy variada, mucho más que los carnívoros anfibios. Estos se clasifican en omnívoros. Son aquellos que consumen tanto productos de origen animal como productos de origen vegetal. Estos, como lo son la rata, el mapache y el hámster. Los carnívoros son todos aquellos que se alimentan de restos de otros animales, como lo es el león, el tigre, el gato, el oso. Los herbívoros son aquellos que comen productos de origen vegetal, como hojas, hierbas, raíces. Dentro de estos mamíferos están la gacela, el hipopótamo. Los insectívoros son aquellos que consumen insectos, como es el caso del erizo, el topo y el murciélago. Los frugívoros se alimentan de frutas, como el murciélago y los primates.